Bienvenidos un día más a su canal de confianza, el lugar donde destapamos todos los secretos, las polémicas y los dramas más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esas parejas que nos roban el corazón tanto en la pantalla como fuera de ella. Hoy prepárense porque la cosa se pone muy seria. Vamos a hablar de una historia que ha mantenido a miles, no, a millones de personas en vilo, enganchados a cada rumor, a cada publicación en redes sociales y a cada declaración. Sí, estoy hablando de Yaman y Demet, o mejor dicho, de Can Yaman y Demet Özdemir. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida y les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo y exclusivas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden que ustedes son el motor de este canal y sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora sí, vamos al grano porque el tema de hoy es explosivo, como lo dice el título. ¿Qué está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Por qué parece que la relación, que una vez fue un torbellino de pasión y complicidad, ha terminado en un mar de reproches y acusaciones? Hoy vamos a desentrañar los misterios detrás de esta ruptura, analizaremos las declaraciones de Yaman, interpretaremos las señales ocultas en las redes sociales y sobre todo, intentaremos responder a la pregunta que todos se hacen: ¿hubo realmente una traición? Para entender la magnitud de este drama, tenemos que remontarnos a los inicios de su relación. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de la exitosísima serie turca Erkenci o Pájaro Madrugador, como la conocemos en español. La química entre ellos era innegable, tanto que traspasó la pantalla y rápidamente se convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su romance era como un cuento de hadas moderno, dos jóvenes talentosos, guapos, exitosos y enamorados. Las redes sociales explotaban con cada foto, con cada vídeo, con cada declaración de amor. Parecía que nada ni nadie podría separarlos. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad detrás del brillo y el glamour no siempre es tan idílica. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a circular hace ya algunos meses. Primero eran solo susurros, pequeñas insinuaciones en los foros de fans y en las revistas del corazón. Luego las ausencias se hicieron más evidentes. Can y Demet dejaron de publicar fotos juntos, dejaron de comentarse en las redes sociales y dejaron de asistir a eventos públicos como pareja. La alarma, obviamente, se encendió. Y entonces llegó la bomba. Hace unas semanas, Can Yaman concedió una entrevista a un medio italiano en la que, sin dar nombres, hizo unas declaraciones que muchos interpretaron como una clara alusión a Demet. Habló de decepciones amorosas, de traiciones, de personas que no fueron honestas con él y de relaciones que terminaron por la falta de compromiso de una de las partes. Las redes sociales, como era de esperar, estallaron. Los fans de Can se lanzaron en tromba contra Demet, acusándola de ser la responsable de la ruptura y de haberle roto el corazón a su ídolo. Los fans de Demet, por supuesto, salieron en su defensa, argumentando que Can estaba siendo injusto y que no tenía derecho a hablar de esa manera sobre ella. La polémica, como pueden imaginar, fue creciendo como una bola de nieve. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de las declaraciones de Can y comenzaron a investigar a fondo la vida de Demet en busca de alguna pista que pudiera confirmar o desmentir las acusaciones de traición. Y fue entonces cuando salieron a la luz unas fotos de Demet en compañía de otro hombre, un reconocido empresario turco. Las fotos eran bastante comprometedoras, mostrando a Demet y al empresario en actitud cariñosa durante una cena romántica. Obviamente esto fue la gota que colmó el vaso. Las acusaciones de traición se intensificaron y la imagen de Demet quedó seriamente dañada. Muchos la acusaron de haber engañado a Can, de haberlo utilizado para promocionar su carrera y de haberle roto el corazón sin importarle las consecuencias. Demet, por su parte, guardó silencio durante varios días, evitando hacer declaraciones a la prensa y limitándose a publicar algunos mensajes enigmáticos en sus redes sociales. Pero hace tan solo unos días, Demet rompió su silencio y concedió una entrevista exclusiva a una revista turca. En la entrevista, Demet negó rotundamente haber traicionado a Can y aseguró que las fotos que salieron a la luz fueron sacadas de contexto. Explicó que el empresario con el que fue fotografiada es un amigo de la infancia y que la cena fue simplemente una reunión de amigos. También acusó a Can de ser inmaduro e impulsivo y de haberla juzgado sin conocer la verdad. Can y yo tuvimos una relación muy intensa y apasionada, pero también muy complicada, declaró Demet en la entrevista.
Éramos muy jóvenes y no estábamos preparados para manejar la presión mediática y las expectativas de los fans. Cometimos muchos errores y nos hicimos mucho daño. Pero nunca lo traicionaría. Nunca haría algo para lastimarlo intencionalmente. Las declaraciones de Demet, como era de esperar, generaron una nueva ola de reacciones. Algunos le creyeron y la defendieron, argumentando que Khan estaba siendo injusto y que debía darle el beneficio de la duda. Otros, sin embargo, se mostraron escépticos y la acusaron de mentir para limpiar su imagen. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Hubo realmente una traición por parte de Demet? ¿O Khan simplemente está reaccionando de forma exagerada a una ruptura dolorosa? La verdad, mis queridos chismosos, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Las relaciones son complicadas y a menudo hay más de una versión de la historia. Lo que sí podemos decir es que tanto Khan como Demet están sufriendo por esta ruptura y que ambos han cometido errores. Khan, por su parte, quizás se dejó llevar por la impulsividad y la rabia y habló de más en la entrevista, perjudicando la imagen de Demet sin tener pruebas sólidas. Demet, por otro lado, quizás no fue del todo honesta con Khan y no supo manejar la situación con la madurez y la transparencia necesarias. En definitiva, esta historia es un claro ejemplo de que las relaciones de pareja, incluso las más aparentemente perfectas, pueden ser muy frágiles y complicadas. Y que la fama y la presión mediática pueden hacer que todo sea aún más difícil. Ahora, antes de finalizar este vídeo, quiero dejarles una reflexión. A menudo nos dejamos llevar por la pasión y el drama y nos convertimos en jueces implacables de la vida de los demás. Pero debemos recordar que detrás de cada persona famosa hay un ser humano con sentimientos, con miedos y con errores. Y que todos merecemos una segunda oportunidad. Así que en lugar de juzgar a Khan y a Demet, quizás deberíamos desearles lo mejor y esperar que ambos puedan superar esta difícil etapa y encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y ahora sí, mis queridos chismosos, vamos a resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hoy hemos analizado a fondo la polémica entre Khan Yaman y Demet Özdemir, explorando las declaraciones de ambos y las posibles causas de su ruptura. Hemos hablado de traición, de decepciones amorosas, de presión mediática y de errores humanos. Y hemos reflexionado sobre la importancia de no juzgar a los demás y de desearles lo mejor. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que ustedes son la razón por la que este canal existe y que sin su apoyo, nada de esto sería posible. Y ahora me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hubo realmente una traición por parte de Demet? ¿O Khan está exagerando? ¿Qué consejo le darían a ambos para superar esta difícil etapa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leeré todos con atención. Y para finalizar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de salseo y exclusivas. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco asterisco ampliando la noticia, el drama detrás de las cámaras y el impacto en sus carreras asterisco asterisco. Alto ahí, que aún hay más jugo que exprimir de este limón agrio. Porque la historia de Khan y Demet no termina con la ruptura, sino que tiene consecuencias que resuenan en sus carreras, en sus vidas personales y, por supuesto, en el corazón de sus fans. ¿Qué ha pasado con ellos desde entonces? ¿Cómo han lidiado con la tormenta mediática? Agárrense que esto se pone aún más interesante. Después de la famosa entrevista de Khan, donde lanzó esas indirectas que sonaron como verdaderos misiles teledirigidos, su carrera tomó un giro inesperado. Ya era un actor reconocido, pero la controversia lo catapultó aún más a la fama internacional. Su imagen de chico malo, de galán indomable, se reforzó con esta polémica. Se le vio envuelto en proyectos cinematográficos en Italia, donde reside actualmente, afianzando su estatus como estrella global. Algunos dirían que el drama amoroso, aunque doloroso, le dio un empujón publicitario que no le vino nada mal. Pero, ¿a qué precio? La sombra de la duda sobre su relación con Demet lo persigue, y cada nueva entrevista es inevitablemente salpicada por preguntas sobre el tema. ¿Y Demet? ¡Ay, Demet! Su situación fue mucho más delicada.
En una sociedad como la turca, donde la imagen pública de una mujer es objeto de escrutinio constante, las acusaciones de infidelidad la golpearon con fuerza. A pesar de su talento y su innegable carisma, su reputación se vio empañada. Tuvo que redoblar esfuerzos para demostrar su profesionalismo y su valía como actriz. Se refugió en el trabajo aceptando nuevos proyectos que la alejaran de la imagen de la ex de Khan y la consolidaran como una estrella por derecho propio. Pero no todo fue negativo para Demet. Paradójicamente, la polémica también le dio visibilidad. Su valentía al hablar en la entrevista al defender su verdad, le valió el apoyo de muchas mujeres que se sintieron identificadas con su situación. Se convirtió en un símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino. Su carrera, aunque inicialmente tambaleante, resurgió con fuerza, demostrando que una mujer puede superar cualquier obstáculo, incluso una tormenta mediática de esta magnitud. *** La presión de los fans, un arma de doble filo ***. Uno de los aspectos más complicados de esta historia es la presión de los fans. La devoción que sentían por la pareja Khan-Dem era casi religiosa. Las redes sociales se inundaron de mensajes de amor, de peticiones de matrimonio, de montajes fotográficos que los convertían en la pareja perfecta. Pero cuando la relación se rompió, esa misma devoción se transformó en odio y acusaciones. Los fans se dividieron en dos bandos, los *Team Khan y los *Team Demet. Se libró una auténtica batalla campal en las redes sociales, con insultos, difamaciones y teorías conspirativas de lo más descabelladas. Khan y Demet se vieron obligados a desactivar los comentarios en sus publicaciones y a limitar su interacción con los fans para protegerse del aluvión de negatividad. Este fenómeno nos recuerda el poder, a menudo destructivo, de la cultura fan. La idealización de las celebridades y sus relaciones puede llevar a expectativas irreales y a reacciones desproporcionadas cuando la realidad no coincide con el cuento de hadas que se han construido en sus mentes. Los fans, en su afán por proteger a sus ídolos, a menudo se convierten en jueces implacables, olvidando que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos y errores. ***, ¿qué podemos aprender de todo esto? ***. La historia de Khan y Demet es una lección sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre la presión mediática y sobre la dificultad de mantener la privacidad cuando se vive bajo el escrutinio constante de las cámaras. Nos enseña que la fama puede ser un arma de doble filo, que puede catapultar a la cima, pero también destruir vidas y relaciones. Nos recuerda que detrás de cada titular, de cada foto en una revista, hay una historia humana, con sus complejidades y sus contradicciones. Nos invita a ser más empáticos, a no juzgar a la ligera y a recordar que todos cometemos errores. Y sobre todo nos muestra que el amor, incluso cuando parece perfecto, puede ser efímero y doloroso. Que las relaciones son un trabajo constante que requieren compromiso, honestidad y comunicación. Y que a veces, a pesar de todos nuestros esfuerzos, simplemente no funcionan. ¿Hay esperanza de reconciliación? Esta es la pregunta del millón. ¿Podrán Khan y Demet superar sus diferencias y volver a estar juntos? La respuesta, mis queridos chismosos, es un misterio. El tiempo dirá si el amor puede vencer al orgullo, al resentimiento y a la presión mediática. Algunos fans siguen aferrándose a la esperanza, buscando señales de reconciliación en cada una de sus publicaciones en redes sociales. Otros, más realistas, han aceptado que su cuento de hadas ha llegado a su fin. Lo que sí es cierto es que la historia de Khan y Demet seguirá siendo un tema recurrente en la prensa del corazón durante mucho tiempo. Su relación, aunque terminada, ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo y en el corazón de sus fans. Así que mientras esperamos a ver cómo se desarrolla esta historia, les invito a que sigan sintonizados con su canal de confianza, donde siempre encontrarán los chismes más jugosos y las exclusivas más impactantes. Y ahora sí, mis queridos chismosos, me despido por hoy. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, díganme qué opinan de todo este drama. ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿O es mejor que sigan caminos separados? Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y no se olviden de darle like y compartir este vídeo con todos sus amigos chismosos.